El Banco Central resolvió subir nuevamente la tasa de interés referencial en 150 puntos base para tratar de frenar la inflación. Pese al alza, que por supuesto tendrá efectos en los consumidores, esta quedará situada por debajo de las proyecciones estimadas que bordeaban el 7,5%. Sin embargo, el Consejo Emisor la fijó en 7%, la mayor tasa de los últimos 13 años. Al poco tiempo de irrumpir el coronavirus en Chile, en marzo de 2020, el Banco Central realizó un drástico recorte de la tasa, es decir, en el sentido contrario de lo que va hoy día, para llegar entonces a un mínimo histórico de 0,5%. Pues bien, el aumento de la tasa de política monetaria comenzó poco a poco a subir en julio de 2021, cuando el organismo la elevó en 25 puntos base y la pandemia empezó entonces a superarse, a quedar un poco atrás y luego ajustó la tasa a 1,5 en agosto, a 2,75 en octubre, al 4% en diciembre y al 5,5% en enero. Así fue frenando un poco la economía que estaba en una expansión rápida para evitar la inflación. Esa es la tendencia de la tasa de interés que después llega hoy al 7%. La inflación lleva meses con una tendencia sostenida al alza y cada vez hay más preocupación entre las autoridades y los consumidores, aunque es una situación compartida de la mayoría de los países, porque la inflación que sufrimos hoy obviamente no es el único país que la sufre, pero tiene condiciones domésticas que se producen en Chile y otras tantas que se producen en el ámbito internacional. Cuando el día termina, comienza medianoche. Medianoche. Y ya tomamos contacto con la senadora Jimena Rincón, que es jefa de bancada de los senadores demócratas cristianos. Jimena, buenas noches, ¿cómo le va? Jimena, ¿me escucha? Buenas noches, un poco... Sí, ¿me escuchan? Sí, perfectamente. ¿Me escuchan? Perfectamente, sí, nosotros. Con un problema ahí de conexión. No, pero ahí muy vamos, buenas noches, un poco triste por la derrota. Pero... Triste, pero porque además es esta tremenda selección, esta tremenda generación, despedir así a este grupo de muchachos sí. no se lo merece. Entonces eso ahonda la pena. Así es, lamentablemente, pero bueno. Hagámonos un poquitito los lesos porque en la noche vamos a dormir un poco más mal, pero conversemos de otros temas interesantes que vale la pena conversar. Entiendo que ustedes se juntaron con la ministra Isquia Siches. ¿Cuáles fueron los temas o cuáles son los temas de agenda más relevantes entre ustedes y ella? A ver, primero decir que la ministra me invitó por un requerimiento que nosotros hicimos desde el Senado antes del término del gobierno del presidente Sebastián Piñera por un decreto que modificaba la ley de refugiados en nuestro país y que el tribunal acogió 9 votos a favor y 1 en contra a trámite. Y obviamente le toca a este gobierno enfrentar ese tema. Nosotros considerábamos que de los 14, 15 puntos del decreto, 2 claramente eran arbitrarios, más que arbitrarios, eran ilegales e inconstitucionales. Y en virtud de aquello recurrimos al Tribunal Constitucional, se acogió a trámite, la ministra, el gobierno viene llegando y obviamente quería conversar de este tema. De hecho, concurrimos en conjunto con el nuevo gobierno para solicitar una prórroga de los alegatos que deben haber sido el día de hoy, para que el gobierno nuevo pueda interiorizarse del tema. En ese contexto, la ministra me invitó, yo le pedí al subjefe de bancada que me acompañara para no ir sola. Fuimos además con los abogados que nos representan en este requerimiento, donde hay varios colegas que nos acompañaron en esta presentación y convinimos en esa reunión que el Ejecutivo iba a revisar el decreto para ver si modificaba esos 2 considerandos que nos parece a nosotros atentan contra el legislador, contra la ley, o simplemente lo retiraba. ¿Por qué no me lo explica un segundito? ¿Por qué no me explica un segundito de qué se trata? Porque la verdad que no está muy interiorizado. Es un tema a lo mejor muy técnico que todavía no sale, pero... Sí. No, básicamente, Matías, el gobierno anterior el gobierno anterior actuó sobre el tema migración y ¿sí? ¿Te acuerdas tú que hubo un decreto que se envió, ley de migración, se envió un decreto para regularla y hubo toda una polémica, el Contralor observó ese decreto, sí. Se retiró, se corrigió, eso está perfecto. Pero además el gobierno anterior
sobre la ley de refugiados, vale decir, aquellas personas que buscan amparo en nuestro país desde otros países, dictó un decreto que modificaba la ley. Y nosotros, un conjunto de senadores, recurrimos al Tribunal Constitucional porque era claramente arbitrario, dejaba la autoridad en le otorgaba una facultad discrecional de ver si se acogía o no se acogía la solicitud de refugio de los extranjeros mediante una calificación previa que no se le había consignado en la ley. Okay. Eso, para explicarlo en simple, nosotros lo hicimos presente en el Tribunal Constitucional y el gobierno nuevo coincidió con nuestro planteamiento y lo que nos pidió fue más plazo. Nosotros concurrimos en la solicitud al Tribunal Constitucional para hacer una prórroga de los alegatos y en ese tiempo, que son 15 días la prórroga, el gobierno tiene que evaluar si modifica el decreto en las dos partes que a nosotros nos parecen atentatorias de la ley o directamente lo retira. Tuvimos una reunión en ese sentido y además obviamente aprovechamos de plantearle con el senador Walker otros temas que tienen que ver con seguridad, que tienen que ver con el tema de los estados de excepción constitucional en la macrozona norte, en la sur. Los temas de seguridad han sido los temas que han copado la agenda de la ministra seguramente estas 3 semanas que lleva. ¿Cuál es el criterio que le esbozó ella? ¿Qué piensa ella que está a cargo de este tema? Nos alegró mucho saber que iba a ir a la Escuela de Oficiales de Carabineros el día de hoy. Creo que es muy importante dar respaldo a Carabineros en los temas de seguridad pública, orden público, seguridad. Creo que la actitud de la ministra respecto a los últimos incidentes del día de viernes fue de mucha prudencia, de no emitir opinión apresurada de lo que había ocurrido ahí y los hechos, ¿no es cierto?, han demostrado que es muy importante revisar las noticias antes de emitir opinión. Lo que pasó con este repartidor, ¿no es cierto?, de delivery que sufre un impacto de bala en medio de una acción donde un carabinero es agredido y se defiende y que el propio ¿no es cierto?, motociclista de Rappi lo relata, él ve cómo es agredido carabinero, dan cuenta, ¿no es cierto?, de hechos que requieren mucha prudencia para actuar. La ciudadanía necesita sentirse segura y Carabineros necesita sentir que cuenta, ¿no es cierto?, con un marco de acción dentro de protocolos para poder actuar. Ese fue un tema hoy día que abordamos. Sí, pero usted siente que en estos primeros, en estas 2 o 3 semanas, siente que las distintas autoridades del gobierno habían dado las señales que a su juicio son correctas en cuanto a respaldar a la autoridad y a la policía en particular. Mira, yo creo que lo que ha acontecido los 2 últimos viernes en la capital da cuenta de que el tema del orden público es un tema que requiere una acción coordinada, donde exista respaldo a las policías y donde la autoridad política, en este caso el gobierno del presidente Boric, tenga claro cuáles son los límites. Yo respaldo, me tocó ser intendenta, siendo mujer de la región metropolitana, y obviamente respeto, respaldo, avalo la manifestación pública, pero eso no significa que yo esté de acuerdo con el desorden, la agresión, el no respeto a la autoridad, porque en un Estado de Derecho, en una democracia, todos tenemos que cuidar los límites, los bordes, donde nos movemos. Y en ese sentido creo que lo último que aconteció respecto de este hecho puntual marca una actitud de la ministra que creo que es la que corresponde. Mucha responsabilidad, mucha prudencia, porque no es solo la ciudadanía a la que hay que cuidar, sino que tenemos que cuidar a la ciudadanía también con las fuerzas de orden y seguridad. Quiero aprovechar que usted está aquí con nosotros esta noche para que nos comente cómo ha recibido desde el Senado este acuerdo. Todavía no está ratificado por el Pleno, ni mucho menos, pero en sistemas políticos, que termina, eliminando el Senado, dejando esta Cámara Regional, donde hay muchos que han salido a explicar. Escuchaba ahora, leí a Alfredo Yuañán, un cientista político, gente que está fuera de la convención, que dice que aquí no hay un bicameralismo asimétrico, sino que lo que estamos en presencia, a juicio de ellos, con este acuerdo, que insisto, no se ratifica todavía, no pasa el borrador, de un unicameralismo encubierto, dicen algunos. ¿Cómo lo ven ustedes? Mira, yo primero señalar que este no es un acuerdo transversal como se ha querido presentar a la opinión pública. Esto es un acuerdo de un sector de la convención. No están todos firmando ese acuerdo.
Segundo, aquí no hay un Estado, no hay un bicameralismo propiamente tal, tampoco asimétrico, hay más bien un unicameralismo. No se le entrega efectiva representación a las regiones a través de esta Cámara de las Regiones, porque no se les da competencia ni en salud, ni en educación, ni en pensiones, ni en vivienda, ni en materias agrícolas, que son materias propias de las regiones. Y cuando tú no les das rol ni voz en los ámbitos que nos afectan a las regiones, la verdad es que no le estás dando representación a las regiones. Y es más, cuando además establece este acuerdo que ha suscrito un sector, ¿no es cierto?, de la Convención, que 4/7 de los diputados pueden torcer la voluntad del Senado, porque si no están de acuerdo, echan abajo la opinión del Senado. La verdad es que se suprime la democracia y la voz para las regiones. Y yo no lo comparto. Ahora, Matías, este no es un tema del Senado, no es un tema de si existe o no existe Senado. No, pero si yo le dije la Cámara... Es un tema mucho más profundo. Sí. El que no haya balances entre distintos poderes, ¿eso es lo que los complica? Sí, pero voy más allá, porque uno podría decir, ya, vamos a optar por un unicameralismo, digámoslo con todas sus letras, pero no es solo eso, es el sistema judicial, es el tema de la fiscalía, es el tema de la regionalización efectiva, es un conjunto de materias que están echando por tierra todo lo que existía en nuestro país y se está tratando de instalar que el gran responsable de todos los males del país era el Senado. Y yo podría darte muchos ejemplos en donde ha sido la acción del Senado la que ha permitido ciertos avances, pero mucho más profundo que eso. Hace unos días atrás leí a alguien que decía todos los temas que la ciudadanía en octubre del 2019 puso encima de la mesa, vivienda digna, salud, el tema de las pensiones, el tema de la educación, el tema de la conectividad digital, el agua, el acceso al agua potable, son temas que hasta el día de hoy no sabemos cómo se van a materializar. Entonces, la reflexión es muy profunda en orden a qué es lo que se está haciendo, hacia dónde estamos llevando y encaminando al país y qué es lo que se busca con estas redacciones que no se traducen en una propuesta, a mi juicio y en mi opinión, y gracias a Dios estamos en democracia y yo puedo darla, ¿no? A mi juicio no están recogiendo lo que la inmensa mayoría del país, Jimena, pidió. ¿Queda tiempo que la discusión que...? Queda poco tiempo. Y soluciones, si es que no queda bien la estructura o la arquitectura institucional a juicio suyo, ¿qué queda para usted? ¿Eventualmente votar rechazo? No, yo no quiero, Matías, dar una opinión anticipada de esto. Yo nunca pierdo la esperanza, ¿no? Pero tenemos que entender que cuando los países, las naciones, enfrentan procesos tan profundos como estos, lo hacen para dibujar una historia a 40, 50, 60 años plazo. Yo lo decía hace unos días atrás en un canal vecino de ustedes, que Alemania hace 60 años atrás escribía una carta que ni siquiera la llamó Constitución porque la veía como transitoria y ya cumplió 60 años. España en el 78 escribía la propia con un proceso constituyente que fue ejemplar y hoy día han pasado los años y quieren hacer ajustes, pero tienen mucho cuidado de cómo puede derivar esas modificaciones porque tienen un sistema que les ha funcionado. Entonces, ¿a qué apostamos todos y todas en nuestro país? A tener un texto que nos represente a todos o a la inmensa mayoría, que no recoja la mirada solo de unos pocos, que trate de dibujar un país en el que todas y todos puedan sentirse amparados y protegidos, porque eso nos va a permitir estabilidad, nos va a permitir ofrecerle no solo a nuestros hijos, sino que también a nuestros nietos, un país donde la aspiración de desarrollo, de oportunidades, del esfuerzo tengan sentido. Jimena Rincón, senadora, jefa de bancada demócrata cristiana, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Gracias a ustedes. Muy chao, chao, mucho gusto. Gracias. Hacemos una pausa y volvemos, espérenos. Estamos de vuelta y de inmediato revisamos las informaciones más destacadas de la jornada con Marco Fleming. Bueno, Matías, vamos con las noticias de este martes.
Diversos incidentes se han estado registrando esta noche, en estas últimas horas, en el marco de la conmemoración del Día del Joven Combatiente. Tenemos ya en pantalla, aparte de nuestros equipos desplegados, Rodrigo Pérez por una parte, Luis Soto por otra parte, también han estado reporteando Carla Rodríguez, Ángela Mejía, además de Carlos Godoy durante estas últimas horas. Y vamos a tomar contacto primero con Rodrigo Pérez, que nos va a contar lo ocurrido en estas últimas horas en el marco de la conmemoración del Día del Joven Combatiente. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy buenas noches. Noches, 1985 en Villa Francia, comuna de Estación Central, los hermanos Brigada Toledo fueron asesinados por carabineros. Desde ese entonces, año a año, se ha conmemorado esa fecha que dio como nombre el Día del Joven Combatiente. Una nueva jornada, 29 de marzo, que estamos acá en la comuna de Estación Central, que estuvo caracterizada por algunos incidentes a lo largo de la avenida 5 de abril, Villa Francia. Estamos hablando entre Curacaví con Aeropuerto. Las imágenes que ustedes observan corresponden a estos incidentes y también enfrentamientos entre manifestantes y carabineros que obligaron, por un lado, a cortar todo este tramo de la avenida. Incluso hubo desvíos de los buses del sistema de transporte público que pasaron por otro sector, y también Carabineros nos decía que estos incidentes estuvieron marcados por disparos a los vehículos policiales. Hubo incluso un carro lanzagases que fue atacado con bombas Molotov. Producto de esto se incendió y también terminó reventando un neumático, luego que los funcionarios policiales no tenían la visibilidad de del visor, ¿no? Y ahí llegaron finalmente con una reja. A esta hora, cuando ya son las 1 de la mañana con 47 minutos, la situación está prácticamente normalizada. Incluso los carros policiales que estaban en este sector, gran parte de ellos se han retirado y no hemos escuchado disparos como se podía sentir hace una hora atrás aproximadamente. Eso en Villa Francia, donde no hay detenidos ni tampoco información de lesionados. Pero vamos a revisar ahora otro punto, esta vez en la comuna de Peñalolén, sector de Lo Hermida. Ahí algunos incidentes que ocurrieron en la intersección de Tobalaba con Avenida Grecia, punto donde hubo también manifestaciones, incidentes, enfrentamientos entre manifestantes con carabineros. Ahí los funcionarios utilizaron carros lanzagases y también lanzaaguas. Esto obligó también al corte del tránsito en ese sector, pero hay que mencionar que una situación que ocurrió más temprano, en horas de esta tarde, afuera del Metro Grecia, también en la comuna de Peñalolén, un bus del sistema de transporte público que terminó completamente quemado. Y es el único bus que tenemos hasta el momento como reporte que haya resultado incendiado en esta jornada, donde eso, lo que nosotros sabemos, no dejó a personas lesionadas, ni tampoco el conductor lesionado producto de toda esta situación. Y a esta hora continúan los efectivos de carabineros en este sector, estamos hablando de Grecia con Tobalaba, a la espera ya de la normalización absoluta de ese punto. Vamos ahora a otro sector de la región metropolitana, hasta la comuna de San Bernardo. Allí también se han registrado algunos incidentes alrededor de la 62ª comisaría, donde hubo algunos también enfrentamientos y ataques a esta unidad policial. Hubo también algunos hechos en la avenida Lo Blanco, y una de las situaciones que también nuestros equipos reportaron en el lugar fue que un grupo de personas ingresó hasta la construcción y también la extensión de la línea 2 de la futura estación Hospital El Pino en San Bernardo, donde ahí estas personas, desconocidos, ingresaron hasta la construcción para sustraer materiales y después trasladarlos hasta las barricadas que estaban aledañas en la avenida Lo Blanco. También hubo lanzamientos de objetos contundentes y disparos en el sector, y también en otro punto de San Bernardo, en Colón Sur con San Martín de Solís, hubo algunos enfrentamientos con bombas Molotov y lanzagases, en lo que se pudo recopilar por uno de nuestros equipos. Y vamos ahora hasta La Pincoya, en la comuna de Huechuraba, donde ahí también se registraron algunos incidentes entre los manifestantes carabineros alrededor de la 54ª comisaría, y la situación más compleja nos lleva hasta este sector, porque un funcionario fue herido en uno de sus ojos, producto de un disparo que impactó una ventana de un carro policial. Las esquirlas terminaron hiriendo a este funcionario, quien fue trasladado hasta el hospital institucional. Ahí se encuentra siendo atendido por equipos médicos. Eso sí, estaría fuera de riesgo vital, una lesión en uno de sus ojos. Y ya vamos a estar en los próximos minutos ampliando esa información con nuestros equipos que se encuentran en ese sector. Es parte de este balance que hemos realizado en torno a
estos distintos puntos. Peñalolén, Huechuraba, estábamos hablando de San Bernardo, y aquí también en la comuna de Estación Central, donde ya la situación se encuentra normalizada en su mayoría y no se escuchan ya ruidos o disparos como se podía sentir hace aproximadamente una hora atrás. Y durante la jornada de mañana, o más bien durante este miércoles, Carabineros va a entregar un balance ya bien temprano de la situación a nivel de la región metropolitana como también a nivel nacional, producto tanto de eventuales heridos y también de detenidos. Pero eso va a ser ya para esta jornada que recién comienza. Claro, a las 7:30 de la mañana está programada este punto de prensa por parte de Carabineros para conocer este balance. Rodrigo Pérez, conocimos también en tu voz la situación que ya está un poco más normalizada aparentemente en estas últimas horas. Vamos ahora a tomar contacto con Luis Soto, que está en el hospital de Carabineros, para conversar sobre esto último que hacía mención Rodrigo Pérez. Este carabinero lesionado, aparentemente una lesión en su ojo producto de las esquirlas de un parabrisas. Luis Soto, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Efectivamente, es probablemente la situación más compleja o más delicada que se ha verificado el día de hoy durante la conmemoración del Día del Joven Combatiente. Y tiene que ver precisamente, lo describía muy bien Rodrigo en el despacho anterior. Se trata del conductor de un carro lanzaagua que estaba operando en las cercanías de la 54 Comisaría de Carabineros en el sector de La Pincoya, esto en la comuna de Huechuraba. Estaba en su habitual trabajo, estaba tratando de dispersar, de separar un poco las manifestaciones, los disturbios que se estaban realizando en ese lugar, cuando recibe un impacto balístico aparentemente de grueso calibre. Todavía no está claro si se trata, si se fue un impacto de un arma de fuego propiamente tal o de un proyectil. Eso todavía no está del todo claro, pero sí impacta en el parabrisas de la máquina que venía conduciendo este funcionario policial, lo que genera que se desprendan fragmentos del parabrisas, o más bien las esquirlas en esta especie de onda expansiva que impactan en su rostro, lo que le genera lesiones en uno de sus globos oculares. Aparentemente son lesiones que lo mantienen fuera de riesgo vital, no son lesiones de mayor complejidad, pero sí debió ser trasladado hasta dependencias del hospital de Carabineros, donde nos encontramos ahora en este preciso momento. Fue trasladado y llegó a eso de las 12:30 de la noche, llegó hasta este lugar y fue ingresado al recinto asistencial policial a través, con la ayuda de otros funcionarios policiales, y fue ingresado al interior del hospital a través de silla de ruedas. Por lo que pudimos observar, y esto es totalmente información preliminar, estaba en silla de ruedas, no fue ingresado en camilla y no estaría en ese momento con pérdida de conciencia. Así que estaríamos muy atentos a lo que podamos reportar en las próximas horas y podamos saber del estado de salud de este funcionario policial que resultó herido en esta jornada de conmemoración del Día del Joven Combatiente. Marco. La parte médico probablemente que pueda entregar el hospital de Carabineros para conocer en definitiva el estado de salud de este funcionario policial que resultó con esta lesión en su ojo. Luis Soto, Rodrigo Pérez y a todos los equipos que están desplegados en el marco de esta conmemoración del Día del Joven Combatiente, gracias por toda la información entregada en estas últimas horas. Buenas noches. Vamos a cambiar completamente de tema, vamos a hablar de economía. Hasta un 7% elevó la tasa de interés del Banco Central, la cifra más alta de los últimos 13 años y con la que se busca controlar de alguna forma la inflación que por ahora no da tregua. ¿Cuáles son los principales efectos de esta medida? Los vamos a revisar en el siguiente informe. Confirmo el primer caso positivo comprobado de coronavirus en nuestro país. 38 comunas de la región metropolitana entrarán en cuarentena, prácticamente toda la región metropolitana. Un punto de inflexión para la salud y la cotidianidad de miles de chilenos y al mismo tiempo para la economía. El Banco Central volvió a subir su tasa de política monetaria. Una histórica alza de la tasa de interés. Subió la tasa de interés como no se veía hace más de 20 años.
Ha sido la respuesta del Banco Central a una inflación que en el último tiempo se ha disparado, llegando a 7,8% en los últimos 12 meses, una situación que afecta directamente al bolsillo de todos los chilenos. Todos los días está cara la vida en realidad. Va a los supermercados y cada vez le sale más cara las cuentas. Tú abres 10.000 pesos y compráis 2 o 3 cosas y chao, y se fue. Un costo de la vida más alto que por ahora no parece dar tregua. De hecho, para los expertos, hay una parte de la inflación que no se ha reflejado. Y la inflación en Chile sería más alta de no ser por el hecho de que parte de la inflación está, entre comillas, debajo de la alfombra. Llámese las tarifas eléctricas, llámese los combustibles, etc. A eso se suma un nuevo componente. El conflicto bélico entre Rusia y Ucrania acrecentó aún más las presiones inflacionarias. Por lo mismo, los expertos aseguran que tomar medidas más restrictivas son más que necesarias. El control de la inflación, digamos, en términos con políticas macroeconómicas que sean consistentes, bueno, entre ellas política monetaria que se está ajustando y una política fiscal que yo creo que va a estar puesta a prueba, digamos, porque las presiones, digamos, por mayores gastos están latentes. Y es por eso que la señal del Banco Central es clara, un alza de 1,5%, alcanzando un 7% en la tasa de política monetaria, el máximo en más de una década, una cifra que podría seguir aumentando, sobre todo con la posibilidad de un nuevo retiro. ¿Y para qué decir cómo podría ser más complicada la situación si es que se accediera a continuar de alguna manera con los retiros? Eso impediría el ajuste que es necesario para poder contener la inflación. Ajustes que esperan tener efecto y evitar la temida estanflación, es decir, una actividad económica estancada o decreciendo y al mismo tiempo un costo de la vida en alza. Los eventos recientes me dan pie para, por lo menos a mí, pensar que se arriesga un poco más ese escenario. Estamos eventualmente más cerca de eso, sobre todo con un segundo semestre que se visualiza complejo en términos de actividad económica. Preocupación de expertos por controlar una inflación que con esta nueva alza en la tasa de interés impacta, entre otras cosas, en los créditos hipotecarios y de consumo. Convención Constitucional. Un mandatario que podría ser reelegido de forma inmediata, una Cámara de las Regiones que provocó polémica y el retorno del voto obligatorio. La Comisión de Sistema Político de la Convención acordó diversos puntos que podrían convertirse en la columna de una nueva Constitución. Vamos a revisar el siguiente informe. Un presidente con menos facultades, un Senado que dirá adiós a cambio de una instancia distinta y un voto que podría incluir a menores de edad. Así podría ser nuestro sistema político luego que diversos puntos fueran acordados en lo que fue calificado como un gran acuerdo por algunos miembros de la comisión. 23 páginas, 60 nuevos artículos. Para muchos, la columna vertebral de la nueva Carta Fundamental. Sin sistema político no hay constitución. Lo que podemos decir es que aquí empieza a haber sistema político. Acuerdo que aún debe ser analizado por la Comisión para llegar al Pleno. De aprobarse, pasaría a ser parte del borrador de la nueva Constitución. ¿Cuáles son sus principales puntos? El Poder Ejecutivo se mantendría similar al modelo actual, luego que la figura de un ministro de gobierno y un vicepresidente fueran rechazadas por la Comisión. Tendríamos entonces un régimen presidencial de los que llaman atenuados. Le entregamos algunas facultades al Congreso para que pueda participar con mayor igualdad en las discusiones junto al Ejecutivo, junto al presidente. Facultades como las urgencias legislativas, las cuales van a poder ser presentadas tanto por el presidente como los parlamentarios. Quien llega a la moneda lo hará por un periodo de 4 años. Acá nosotros vamos a mantener la idea de que la ciudadanía cada 4 años elige a su presidente, elige a su candidato, vota por él, le exige, le pide cuentas y eventualmente, y eso sí que es una novedad, lo puede reelegir. Se establece la reelección inmediata solo una vez. La nueva propuesta, además, contempla reducir de 35 a 30 años la edad para postular al cargo de presidente de la República. Así como tiene que saber valorar la experiencia, también tiene que saber valorar la innovación. Y la juventud también es sinónimo de buen gobierno. Bicameralismo asimétrico,
Un concepto al que debemos acostumbrarnos si queremos definir al que podría ser nuestro nuevo poder legislativo, que siempre respetará principios de paridad y plurinacionalidad. Y 2 instancias serán protagonistas. La primera, una Cámara Política denominada Congreso de Diputadas y Diputados, la que estaría compuesta por al menos 155 miembros, encargados de fiscalizar los actos del gobierno. Mantiene la mayor parte de sus atribuciones, pero se rebajan en la tramitación de los proyectos de ley los quórum supramayoritarios. Esto es, por ejemplo, de 78, en el caso de que fueran 155 parlamentarios. La segunda instancia es la que reemplazaría al Senado, llamada Cámara de las Regiones, la que estaría compuesta por al menos 3 representantes regionales por territorio. Entre sus facultades se contempla la formación de leyes regionales, además de las relacionadas con la administración presupuestaria del Estado, incluyendo las modificaciones de ley de presupuesto. Atrás dejaría el objetivo revisor de la sala. La Cámara de las Regiones no está pensada como una cuestión de contrapeso en ese sentido, está pensada como un órgano que va a llevar a la discusión legislativa una perspectiva regional. Indicación que molestó a los partidos de la centro-derecha que criticaron su poca competencia, lo que, según ellos, podría dañar la democracia. Lo acordado por la izquierda le entrega de forma absoluta el total poder a la Cámara de Diputados, la cual es elegida en una segunda vuelta presidencial. Esto es un caldo de cultivo para la aparición de un caudillismo totalitario. Esto es un unicameralismo encubierto o unicameralismo con capucha, para que de alguna manera se pretenda mostrar como un sistema bicameral. Otras de las innovaciones, que los parlamentarios podrían ser reelegidos una sola vez. ¿Cuánto durarían en sus cargos? 4 años. Atención, porque el voto volvería a ser obligatorio a partir de los 18 años de edad, aunque se establece como facultativo para quienes tengan 16 y 17 años. La idea es abrir espacio a la democracia y hacer que el proceso constituyente y lo que viene para el futuro de la política también permita que las jóvenes y los jóvenes puedan expresar su voluntad. Pero antes de llegar a estas páginas, el acuerdo alcanzado deberá ser votado por el Pleno de la Convención para alcanzar los 103 votos necesarios y así ser parte del borrador de la nueva Constitución. Continuamos revisando las noticias de la jornada. El general en retiro Ricardo Martínez deberá declarar en la oficina de la ministra Romy Rutherford y sin su abogado en la investigación por fraude al interior del Ejército. La Corte Suprema rechazó el recurso de la defensa del ex comandante en jefe del Ejército que buscaba que Martínez pudiera declarar en su casa. Martínez es acusado por malversación de fondos públicos en la arista pasajes y fletes. Su defensa había logrado detener la declaración con un escrito ante la Corte Marcial. Aunque se había autorizado un interrogatorio en el domicilio, Martínez buscaba también la presencia de su defensor, pero la Corte Suprema desestimó ambos aspectos. Ahora debe presentarse en el despacho de la jueza. En otra arista del caso fraude en el Ejército, la ministra Rutherford procesó a 4 ex altos oficiales de la institución por malversación de caudales públicos en la arista de gastos reservados. Todos están detenidos en el batallón de policía militar. Cuando se rechaza un amparo, significa que la Corte, la estimación que hace es que no hay una ilegalidad, es decir, que el juez en este caso tiene la facultad para hacer concurrir a la persona a su oficina y finalmente eso es lo que se decretó, que aquí no había una ilegalidad. Él no está por sobre la ley, pero tampoco debajo de ella. Y es un hecho incontestable que a estas alturas el procedimiento penal militar aún no se compadece con los estándares internacionales en materia de debido proceso y en materia de derechos humanos. 2 de la madrugada con 4 minutos. Vamos a la pausa y ya volvemos. La selección chilena no pudo con Uruguay y de esta forma se despide del Mundial de Qatar 2022. Estamos ya revisando las imágenes, las mejores jugadas que dejó este encuentro. Un deslucido encuentro para la escuadra nacional donde la figura fue el portero Brian Cortés. La celeste fue mucho más directa que la roja y a los 79 minutos del complemento estamos ya revisando esa jugada. Luis Suárez convirtió una chilena que enmudeció al estadio San Carlos de Apoquindo. Luego, a los 90 minutos de juego, Fede Valverde con un fuerte remate convirtió el 2-0 definitivo que sentenciaría el cierre para muchos jugadores de la generación dorada en su paso por la selección y también
La despedida definitiva de la selección chilena de Qatar 2022, del sueño de llegar al Mundial de Qatar 2022. Vamos a revisar a continuación las reacciones tras este encuentro. Los técnicos a veces marcan los rendimientos, los resultados según los niveles de los jugadores que tiene. Hacer 2 entrenamientos y plantear un partido como vienen los jugadores con el nivel que vienen, algunos sin titularidad, algunos con un mes sin jugar, algunos reserva y con muy pocos minutos. Es poco lo que puede hacer un técnico. Martín tiene contrato, el contrato está supeditado a los resultados de ahora también, y eso lo vamos a analizar con la frialdad de la cabeza, pero a nivel de contrato Martín tiene 10 días más de contrato después de terminadas las eliminatorias. La elección de Martín fue la más adecuada en su momento. A mí me tocó participar en las convocatorias y en los partidos dirigidos por Reinaldo, donde el camarín estaba deshecho, donde el camarín estaba totalmente disuelto, donde no había unión. Reinaldo, cuando yo lo conocí, él no era una persona que estaba cómodo en Chile, se sentía bastante cómodo y tenía también problemas con el camarín, también no había una gran disciplina interna. Destruido, todos queríamos ir al Mundial, ellos querían jugar más mundiales de los que han jugado y nosotros, que imagínate, nunca hemos jugado, la ilusión es gigantesca, entonces lo único que queremos es poder ir, y el próximo mundial vamos a tener que ir con todo, vamos a pelear, se viene un trabajo largo, así que hay que estar preparado y entregarse por completo, como lo he dicho siempre, para hacer un aporte. Internacional. Vamos a noticias del mundo en medianoche. Rusia anunció que van a reducir drásticamente las operaciones de combate alrededor de Kiev y Chernigov, mientras Ucrania afirmó que han retomado el control de varias ciudades. Este cambio en la ofensiva fue anunciado después de que negociadores de Rusia y de Ucrania se reunieran en Estambul, Turquía, durante 3 horas. Desde el Kremlin comentan que la decisión de reducir la actividad militar en estas ciudades se adoptó para aumentar la confianza mutua, para así ayudar a guiar las negociaciones y lograr el objetivo final de un acuerdo firmado entre las dos partes. La ciudad de Irpin fue fuertemente bombardeada durante las últimas semanas y fue recuperada por las fuerzas de Ucrania mientras avanzan por la región. A pesar de estos avances, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky insistió en que la lucha continúa. Si bien asegura que retomaron el control de Irpin, las tropas rusas siguen controlando la región norte de la capital. Los equipos diplomáticos de ambos países están negociando en Turquía en la primera reunión presencial en más de 2 semanas. Después de la conversación sustancial de hoy, acordamos y sugerimos soluciones según las cuales es posible la reunión de los jefes de Estado para coincidir con la firma del acuerdo, momento donde es posible discutir varios matices y detalles políticos. Por lo tanto, en caso de trabajar rápidamente en el acuerdo, la oportunidad de concluir la paz estará mucho más cerca. 2 de la madrugada con 15 minutos. De esta forma llegamos al final del bloque informativo de medianoche. Matías. Bien, Marco, muchas gracias. Y vamos a la pantalla grande de nuestro estudio y revisamos el portal de noticias 24horas.cl, que destaca en este momento que una aprobación que se hizo en la convención, que con reelección por solo un periodo, esa es la determinación que se toma por ahora. Convención aprueba en particular artículo sobre alcaldes. Están atentos a cómo va evolucionando el sistema de votaciones en las distintas comisiones, y para eso 24horas.cl. El tiempo para hoy en nuestro país. Partimos por Santiago. Hoy miércoles habrá 28 grados y el cielo estará despejado. En tanto Antofagasta, en la región de Antofagasta, también despejado, pero la máxima probable será de 19 grados. Con esta información nos despedimos. Agradecemos su atención y los dejamos invitados a que sigan atentos a la pantalla de TVN y todas sus plataformas. Muy buenas noches y gracias por venir.